Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Bueno, ese es el talante. Eso es lo que hay en el pueblo colombiano y este próximo 20 lo vamos a probar todos. En estas próximas elecciones, perdón, las del 29, ¿no? Estas Sí, señor. próximas, Sí. en ese el 29. 29 de Próximo octubre. 29 de octubre. En estas próximas elecciones del próximo domingo, así lo demostraremos. Que no pase lo que pasó en la Argentina o lo que pasó, doctor Fernando, en el Ecuador. La gente no ve la importancia de las elecciones y una vez estamos embarcados en un problema que puede durarnos 4 años, como es el caso actual de Colombia, nos damos cuenta de la oportunidad que se perdió de no haber entregado el país. El precio que vamos a pagar. Bueno, Ecuador ya se recuperó. En parte vamos a ver cómo logra librar semejante batalla. Y Argentina, si la derecha se une, derrotan a este sinvergüenza Massa que acabó con la economía argentina, que los tiene pasando hambre, que los tiene con la mayor inflación del mundo. ¿Y cómo le parece? De primero en el balotaje, de primero. Entonces, ahí se les tendrá que ver con Milei y con la señora Bullrich, que se unirán para derrotarlo. Esperamos que así sea. El 138% de la inflación vive hoy en Argentina, gracias a este que es un ministro de Economía, que lo fue en gran parte para la estrategia que ha llevado a la Argentina a una situación de hambre muy difícil, que no han vivido gracias a ese peronismo, doctor Fernando, histórico, que ha mantenido el poder por cuántos años y que aún sigue ahí bajo la batuta de Cristina Fernández de Kirchner y que pues no cambiaría absolutamente nada con que llegue Sergio Massa al poder. De hecho, si uno revisa lo que sacó el porcentaje de Javier Milei, que terminó con un 30% y con el 23,8% de Patricia Bullrich, pues uno pensaría perfectamente que aquí hay la gran posibilidad de derrotar a Sergio Massa en la segunda vuelta, como lo llamaríamos nosotros en Colombia. Porque allá siguen diciendo, desde luego con una platica en la mano, porque Perón les tiraba monedas morrocotas de oro con Isabelita desde los vagones del ferrocarril que recorría la Argentina, están acostumbrados a eso y siguen diciendo, Perón, Perón, qué grande sos. ¡Qué horror, por Dios! 19 de noviembre, elecciones en segunda vuelta para la Argentina. Y lo que se esperaba, porque tanto Massa como Javier Milei en sus discursos hicieron invitación directa a Patricia Bullrich para que pues, se uniera a cualquiera de las dos fuerzas. Pero esto fue lo que respondió Patricia Bullrich. Yo creo que deja claro a dónde va y con quién se va a quedar para la segunda vuelta. Escuchemos. El populismo ha empobrecido al país y no soy yo quien va a venir a felicitar a que vuelva al poder quien ha sido parte del peor gobierno de la historia argentina. Bueno, la grabación no fue muy afortunada, pero alcanzamos a escuchar. Quien ha sido parte del peor gobierno en la historia de Argentina. Muy bien. Neymar, la buena noticia, si es que puede ser buena, es que ya soltaron a los 18 soldados que habían secuestrado en el Guaviare, ¿no? Sí, señor. Ayer en horas de la noche fueron liberados los 18 soldados que fueron secuestrados por un grupo, dicen los medios de comunicación, de campesinos en una zona que todos sabemos está bajo control de los terroristas de las FARC, exactamente bajo el control de alias Iván Mordisco. Muy bien, hacen lo que les da la gana. Y el Y ejército eso que están en cese bilateral, ¿no? Y el ejército no se defiende y el comandante del ejército ahí es que no tiene vergüenza. Y el comandante de las fuerzas militares no tienen vergüenza. ¿Dónde quedó el honor militar en Colombia? ¿Dónde quedó? Porque pues esto era inaudito. Ya se habían robado un grupo de policías. Bueno, la policía es una organización civil. Alguna explicación tenía, pero que se roben soldados sin disparar un tiro, sin defenderse. Dios mío, por Dios. Lo más grave es que este grupo de hombres, doctor Fernando, hacía presencia en Puerto Cachicamo,
que es zona rural del departamento del Guaviare, donde hay presencia de las FARC, históricamente siempre ha sido así, y estos eran los que iban a ejercer control territorial A cuidar, precisamente de a cara de las cuidar, elecciones. a cuidar las elecciones y no fueron capaces de cuidarse ellos. Bueno, quedamos advertidos, señor comandante del ejército, de lo que son sus hombres. Recuerde, dése una pasadita por Boyacá para que vea la escultura de los lanceros de Rondón. Eran 14, pero 14 varones. 14 varones que lograron derrotar a Barreiro. Eran 14. Estos eran 18 y no dispararon un tiro. Dios mío, qué vergüenza, qué vergüenza. Mientras tanto, Bueno, Gustavo Petro estaba hablando, o como diríamos nosotros en el argot muy popular, diciendo cualquier bobería. Y es que Petro ayer no perdió oportunidad para hablar de lo que pasa en Medio Oriente y nuevamente reafirmar y casi que arrogarse las manifestaciones en algunas partes del mundo, exactamente en Gran Bretaña, donde la gente, alguna gente salió a marchar en favor de Palestina. Entonces Petro hablaba de la importancia de su llamado al mundo para rodear a Palestina. Increíble. No hubo una sola palabra de Gustavo Petro frente a los 18 secuestrados por parte de las FARC. Ni una palabra. ni condenando a Hamas, No, no, no. No, no, claro que no, no. porque no condena a Hamas. Y está en México, ¿no es cierto? Sí, señor, está en México y debe estar prendiendo motores el avión presidencial porque ya tiene que empezar su trayecto a China, donde se va a reunir con el presidente Xi Jinping. Bueno, hablar del metro subterráneo en un país que se le incendió por todas partes, con una economía que se le volvió a pedazos. Usted vio, la gente no, como que no le importa que la venta de vivienda la construcción de vivienda y venta de vivienda se disminuyó en un 50%, en la mitad. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? ¿Qué economía puede haber en una nación donde no se construye y se vende vivienda? Ninguna, ninguna. Entonces, en eso estamos. Bueno, Bueno, las cifras negativas, doctor Fernando, son en todos los sectores. Eso no lo podrá ni esconder el petrismo y mucho menos Gustavo Petro, que no puede hacerle el quite a la situación del país. Las masacres aumentaron, los líderes asesinados aumentaron, el secuestro extorsivo, el secuestro aumentó en un 70%, las extorsiones en un 18%, el hurto a personas en un 16%. La inversión extranjera cayó en un 4,7%, la producción industrial cayó en un 4,6%, la actividad comercial está disminuyendo a un 10%, la construcción ha caído en un 3,7%, el crecimiento económico, por supuesto, está en veremos, las exportaciones están en una caída del 10%. Por ahora, esta es la radiografía de Petro en La Paz, Petro hablando de la paz mundial, pero nada de Colombia, doctor Fernando. Y alístense porque recuerden que estamos a exactamente una semana de que ingresen los nuevos impuestos a la canasta familiar. Esto sí que será difícil. Por supuesto, 20 o 25% más caro los productos de consumo diario van a golpear muy duro el bolsillo de los colombianos. bueno, muy bien, muy bien. Eso es lo que tenemos. En Venezuela barrió María Corina, ¿no? En la oposición. Sí, señor, 93%. La primera cifra le daba el 93%. Vamos a ver si le impiden que llegue a las elecciones. Si María Corina Machado queda sancionada como lo quiere el salvaje de Maduro y el salvaje ese que lo acompaña, como Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, quieren sancionar a María Corina, pues sabremos que eso es un simulacro, que eso es una estupidez y que no valió la pena nada de lo que trató de hacerse por rescatar a Venezuela. María Corina Machado es Venezuela, lo demostró 93% en las elecciones. ¿Serán capaces de tapar ese sol con un dedo? ¿Serán capaces? Pues lo que se viene, la pregunta que todo el mundo se está haciendo es su proceso, la inhabilitación, como le llaman ellos, ¿tendrá alguna repercusión sobre su candidatura y sobre su elección? Porque dada la cifra que la acompañó, el 93%,
haría pensar que ella es la próxima presidenta de Venezuela. Si eso fuera cierto, algunos analistas han indicado que de hecho el tema de Estados Unidos ha sido supremamente importante para que se lograra llevar a cabo este proceso electoral donde María Corina termina siendo la favorita. La favorita, no, ya es un hecho, que es la la presidenta, oposición. sí, sí, sí. La oposición en Venezuela se llama María Corina Machado. Eso es así, no hay duda ninguna. Es que es aplastante, 93%, eso no lo saca nadie. Bueno, ella, María Corina Machado. Bueno, usted hablaba de cifras y crece la cifra de niños reclutados en Colombia. Eso es desgarrador. Usted se imagina como padre de familia que lleguen a su casa y que se le lleven a su hijita o a su hijito de 12 años y de 14 años para meterlo en un grupo de estos donde hacen con ellos lo que les da la gana, donde lo ponen de carne de cañón, donde lo corrompen, donde lo pervierten, donde lo destruyen. ¿Usted se imagina lo que es eso para un padre de familia? Pues es doloroso, doctor Fernando, desgarrador, y lo peor es que el gobierno insiste en que están haciendo la paz. Lo cierto es que el boletín estadístico del ICBF indica que entre el 1 de enero al 9 de octubre del año 2023 a nivel nacional se han atendido 134 menores de edad en el programa especial de desvinculados, de los cuales 11 fueron en el departamento del Caquetá, 4 en Florencia, 1 en San Vicente del Caguán, 2 en Puerto Rico, 3 en Solano, 1 en en Solita, Caquetá. Muy grave porque esto indica, doctor Fernando, que por supuesto los grupos criminales siguen reclutando 134 niños en lo que va del año 2023. De estos niños no se acuerda el pacto histórico, los que decían defender los niños, ¿recuerda? Que salían a decir que los niños bombardeados en Colombia, ahí sí les servía la cifra de niños reclutados y secuestrados por la guerrilla. Pero hoy, que están en el poder, igual que con los líderes sociales, no dicen una sola palabra. Bueno, Demar, ayer vi algo por televisión que creí que no vería nunca. Un supuesto candidato a la alcaldía de Medellín, un señor Upegui, dando declaraciones y y confesando la comisión de un delito. ¿De dónde sacó tanta plata para la campaña?, le pregunta el muy agudo periodista que lo estaba examinando. Dijo, no, pues de los contratistas. Tranquilamente, eso es un delito. Ese tipo debió salir de ese reportaje para la cárcel. Si hubiera fiscalía, ya lo tendríamos acusado. Escuchemos qué fue lo que dijo y veamos, doctor Fernando, porque aquí está el video de la entrevista que le hace Noticias Caracol a Upegui. La plata. Bueno, entonces, de recursos propios que yo pongo de la campaña, obviamente, después de toda mi trayectoria, puedo poner una parte de los recursos, de apoyos de familiares y del partido del Movimiento Independientes, más la suma de todos los amigos que se conocen de acá, de este proyecto, y saben que tienen que aportar para que podamos sacar este proyecto adelante. Usted me corregirá, en ese reporte en Cuentas Claras aparecen 20 donantes en su campaña, 15 de ellos contratistas pagados por la alcaldía de Quintero, pues ya no está Quintero, pero ¿la alcaldía está pagando su campaña? ¿Hay plata de la alcaldía pagando su campaña? Eso no es cierto, muchos contratistas pues tienen otros trabajos, lo que tiene la restricción es que no haya superado un monto de recibir, por ejemplo, esos recursos. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es la evaluación y los donantes que, por ejemplo, no cumplen las condiciones, obviamente se les devuelven los recursos. Esa, de alguna forma, solicitud que se hizo a nuestra campaña es muy importante porque nos sirve para corregir lo que haya que corregir y vamos a tener toda la transparencia para que todos nuestros recursos sean, por supuesto, regulares, correctos. Ahora, Juan Roberto, yo sí quisiera hacer un llamado a que nuestro país transforme la financiación de las campañas. Deberíamos pasar a una financiación pública de las campañas. Claro, pero usted me está reconociendo. A ver, para la cárcel ese sinvergüenza. ¿Qué tal la forma en cómo admite efectivamente? Claro. Lo que pasa es que no dieron mucho. Dieron poquito, financiándole la campaña a los contratistas de la alcaldía de Medellín. ¡Qué vergüenza! Fiscal General de la Nación, procurador, intervengan. No le digo al del registrador del Estado Civil porque pues él es igual o peor que Upegui, pero el fiscal y el procurador deben tomar cartas en el asunto
y que Upegui termine en la cárcel como tiene que terminar, confesando que su campaña la nutren de dinero los contratistas de la ciudad. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ese es el candidato de Pinturita. Bueno. Increíble. Pero no pasa nada, aunque, bueno, la ventaja es bastante amplia entre Federico Gutiérrez y el candidato de Pinturita, que está siendo increíble patrocinado por los contratistas que dejó arreglados el señor Quintero. Bueno, Marco Rubio, que es un parlamentario importantísimo de los Estados Unidos, pide que se aplique la ley y se revoque la visa a quienes no condenen a Hamás por atentado terrorista contra Israel. Eso tiene nombre propio, ¿no? O sí, nombres propios. Eso se llama Gustavo Petro. Ah, claro, Gustavo Petro y Nicolás Maduro y los que no han condenado el ataque infame de Hamás contra Israel. Este no es un problema de la cuestión palestina, esa es otra cosa distinta. No mezclemos dos cosas diferentes. Esto es un ataque inmisericordia, brutal, canalla, miserable, el que lanzó Hamás para asesinar a sangre fría a cuántas personas, por Dios, a cuántos niños mataron. ¿Y no pasa nada? No, por Dios, que les quiten la visa. Es lo menos que se puede pensar. Lo que ha dicho el senador Marco Rubio es que hay que solicitarle al presidente Joe Biden que cumpla con la norma que contempla que se revoque la visa de ingreso al país a las personas que apoyan las actividades de grupos terroristas, como es el caso de Hamás. Pero además dijo que es muy lamentable ver que esos presidentes, incluso uno de un país tan importante como Colombia, que ha sufrido tantos daños a manos de los terroristas, se esté alineando con un grupo que acaba de masacrar a inocentes. Evidentemente, su pronunciamiento fue directo contra Gustavo Petro. Entre esos inocentes, una pareja de colombianos, ¿no? Hombre y mujer. De la que no se dijo absolutamente nada. No se dijo nada, ni protestó Petro, ni le pareció eso malo. No importa el número, colombianos, nos parte el corazón el asesinato de esos colombianos como el asesinato de todos los israelíes que fueron sacrificados por esos salvajes de Hamás. Y queridos amigos, nos despedimos de ustedes, pero por muy corto tiempo, porque mañana a las 6 en punto de la mañana estaremos de regreso, Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Acesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Acesco. Este 29 de octubre, únase a nuestro especial de elecciones en La Hora de la Verdad. A partir de las 4 de la tarde estaremos transmitiendo en vivo a través de nuestros canales digitales. Colombia decide su destino en las urnas, unas elecciones cruciales que determinarán el rumbo del país. Sintonícenos en YouTube, Instagram, TuneIn y X. Recuerde, La Hora de la Verdad. Análisis profundo y opiniones respaldadas por el rigor periodístico. Conduce Fernando Londoño.